Era tarde, tan tarde que el silencio de la casa parecía sólido, casi vivo. Ese tipo de silencio que solo se instala después de la medianoche, cuando todos duermen y el mundo parece suspendido en otra dimensión. Estaba en el cuarto de la colada, doblando ropa como lo hacía cada noche que el sueño me evitaba. La luz blanca del fluorescente resaltaba cada arruga en mi rostro, cada huella del tiempo que se había marcado en mí sin pedir permiso. No era solo una rutina, era mi refugio. Separar, alisar, doblar, apilar, cada prenda era un intento de poner orden a la maraña de emociones que llevaba por dentro. Mi esposo David dormía, lo sabía por la regularidad de su respiración tras la pared, como un metrónomo que ya no marcaba el ritmo de mi vida. La ropa limpia, el aroma del suavizante, los montones perfectamente organizados, todo eso era mi manera de fingir que aún tenía el control. Pero esa noche, algo dentro de mí estaba distinto. El cansancio era más pesado de lo habitual, como si no solo fuera físico. Tomé la pila de camisetas y caminé por el pasillo. No sabía entonces que, al abrir la siguiente puerta, toda mi vida iba a tambalearse. Confundida por el cansancio, con los ojos pesados y la mente nublada, avancé por el pasillo con la pila de camisetas en brazos. No encendí ninguna luz más allá del resplandor lejano del cuarto de lavado. Conocía cada rincón de esa casa casi de memoria, pero esa noche algo falló. Tal vez fue el peso de mis pensamientos, la rutina que se deshacía en mi interior, o simplemente el destino. Mi mano se posó sobre el pomo de una puerta, la abrí con suavidad, convencida de que era la habitación de invitados. Pero no lo era. La luz cálida y tenue de una lámpara me reveló una escena que me golpeó como una bofetada al alma. Ethan, el hijo de David, mi hijastro, estaba allí, tumbado en su cama, completamente desnudo. Mis piernas se congelaron. El montón de camisetas cayó suavemente contra mi pecho, como si intentara protegerme de algo que ya era inevitable. Él no me había oído entrar. Estaba absorto, en su mundo, en su batalla interna, tocándose con una mezcla de timidez y desesperación que desgarraba. Vi cómo su expresión oscilaba entre la frustración y una tristeza tan profunda que me dolió verla. Sus labios murmuraron algo que apenas logré oír. ¿Por qué sigue así? Un susurro quebrado, nacido de una vergüenza que llevaba años fermentando en su interior. Lo racional, lo lógico, me gritaba que saliera, que cerrara la puerta y olvidara. Pero algo más profundo, más humano, me clavó los pies al suelo. Era como si sus dudas fueran un eco lejano de las mías. Como si su dolor, de alguna manera retorcida, dialogara con el mío. Me escondí en la sombra del marco, sin atreverme a retroceder del todo ni a avanzar. Observé. No por morbo, sino porque algo en su vulnerabilidad me conmovía. Su cuerpo joven, fuerte, parecía bello a pesar, o quizá por su incomodidad consigo mismo. Había una curva pronunciada en su miembro que él miraba con vergüenza, como si fuera una maldición. Y entonces lo oí susurrar otra vez: por eso se ríen las chicas. Esa frase me desgarró. No era solo un joven explorando su cuerpo, era alguien que se sentía rechazado, roto, solo. Mis manos temblaban. Nunca me había sentido tan fuera de lugar y tan conectada a la vez. Fue entonces cuando, sin esperarlo, él me vio. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. El terror en su rostro era puro, absoluto. Se cubrió con una almohada, su voz tembló al pronunciar la palabra mamá. Y en ese momento, mientras yo sostenía la pila de camisetas como si me pudiera esconder detrás de ella, supe que había cruzado una frontera invisible. Una parte de mí quería consolarlo. Otra, huir. Pero ninguna movía mis pies. Nos miramos en silencio, dos almas atrapadas en un instante tan íntimo como prohibido. Y ese silencio, cargado de todo lo que no podíamos decir, fue la verdadera explosión. Porque ya nada volvería a ser igual. El silencio que nos envolvía era tan espeso que me costaba respirar. El aire en esa habitación, cargado de vergüenza, de sorpresa, de algo más oscuro e incomprensible, parecía apretarse contra mi pecho. Yo no sabía qué hacer, y él solo se aferraba a la almohada como si de eso dependiera su existencia. Aún podía escuchar el eco de su voz temblorosa: mamá.
Aquella palabra, dicha en ese contexto, no sonaba como una llamada de auxilio ni como un reproche, sino como una súplica rota de alguien que se había sentido expuesto hasta los huesos. Y yo estaba allí, de pie, aún abrazando esa estúpida pila de camisetas como si me sirviera de escudo. Sentía como mi rostro ardía, como mi corazón latía de forma desordenada, como si algo dentro de mí estuviera a punto de romperse. Debería haberme marchado. Lo supe desde el primer instante. Pero en lugar de dar un paso atrás, me quedé. No por curiosidad, no por deseo, al menos eso creía, sino por algo que no podía nombrar en ese momento. Me sentía atrapada entre el papel de adulta responsable, de esposa, de mujer madura, y otra cosa que emergía desde lo más profundo de mi ser, una voz callada durante años que empezaba a abrirse paso entre el ruido del deber. Desde la sombra del marco de la puerta, observé cómo poco a poco él apartaba la almohada, como si necesitara enfrentarse a lo inevitable. Sus ojos buscaban los míos, temerosos, vulnerables, pero también expectantes. Sentí una punzada de dolor que no me esperaba, como si su vergüenza se hubiera convertido también en la mía. En ese instante vi más allá de su cuerpo expuesto, vi a un joven lleno de dudas, de heridas invisibles, de rechazo acumulado. Y recordé cómo era sentirse así. Recordé mis propias inseguridades, mi cuerpo observado con desdén, mis silencios de tantos años. Algo dentro de mí se quebró suavemente. Mis piernas finalmente se movieron, un paso atrás, pero no lo suficiente para cerrar la puerta. Me quedé justo ahí, a medio camino entre la salida y el abismo. Me pregunté si él me odiaría por haberlo visto así, si entendería que no era burla ni juicio lo que habitaba en mi mirada, sino una tristeza tan antigua como mi reflejo en el espejo. Y entonces, su voz volvió a sonar, más firme esta vez: ¿me odias por esto? Esa pregunta cayó en la habitación como un trueno. No supe qué responder. Mi garganta se cerró, mis pensamientos se enredaron. Él había bajado completamente la almohada. Me estaba mirando sin filtros. En ese instante, tan íntimo como irreal, sentí que algo se aproximaba. Algo que aún no podía nombrar, pero que ya se formaba entre nosotros, respirando despacio. Y en lo profundo de mi pecho, una idea me atravesó como un relámpago: ¿y si esto no se trataba solo de él? ¿Y si, sin saberlo, me estaba viendo a mí también por primera vez? No pude responderle de inmediato. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿me odias por esto? Me temblaban las manos, no por lo que había visto, sino por lo que había sentido. Ethan seguía allí, cubierto solo por la penumbra y una vulnerabilidad tan palpable que parecía llenar toda la habitación. Quise hablar, decir algo que aliviara el peso de su vergüenza, pero cualquier palabra que se formaba en mi mente se deshacía antes de llegar a mis labios. Finalmente, y casi sin pensarlo, murmuré: no, Ethan, no te odio. Al contrario. No supe exactamente qué quería decir con eso, ni si debía haberlo dicho en voz alta, pero ya estaba hecho. Él me observó en silencio, con una expresión que no supe descifrar. Era mezcla de confusión, alivio y algo más, una chispa de esperanza que me erizó la piel. Entonces, por primera vez, di un paso dentro de la habitación. Dejé la pila de camisetas sobre una silla, casi con reverencia, como si aquello marcara una línea invisible que acababa de cruzar. Sentí el frío del suelo en mis pies descalzos y el calor de su mirada siguiéndome. Me acerqué lentamente a la cama. Cada paso era una batalla entre lo correcto y lo inevitable. Me senté en el borde, sin tocarlo, sin mirarlo directamente, pero sabiendo que su cercanía me afectaba de una forma que no podía negar. Respiré hondo, buscando claridad en medio del caos. No tienes que sentirte avergonzado por tu cuerpo, dije finalmente, con una voz que me sorprendió por su suavidad y firmeza. No estás roto. Eres distinto, sí, pero eso no significa que seas menos. Lo sentí moverse ligeramente a mi lado, como si mis palabras hubieran desbloqueado algo dentro de él. Las chicas se ríen, susurró. Piensan que es raro. Que doy miedo. Me giré hacia él. Su rostro estaba encendido, pero sus ojos buscaban una verdad que tal vez yo tenía. Lo miré con una ternura que no había sentido en años, una mezcla de madre, mujer y ser humano enfrentado al dolor del otro.
Yo no me río, respondí con un hilo de voz. Y no me das miedo. Durante unos segundos eternos, ninguno de los dos dijo nada. La noche se volvió más espesa, más íntima. El mundo afuera parecía lejano, irreal. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más profundo, la conciencia de que estaba en el centro de una elección que podía cambiarlo todo. Y entonces, como si él también lo sintiera, sus dedos rozaron mi mano. Un contacto leve, apenas un suspiro sobre la piel. Pero fue suficiente. No nos dijimos nada más. Solo permanecimos así, quietos, en ese borde frágil entre la comprensión y el deseo. Y en ese roce sutil, supe que ya nada volvería a ser como antes. El leve roce de sus dedos sobre mi mano encendió algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo dormido. No fue el toque en sí, sino lo que significaba, una búsqueda, una pregunta sin palabras, una necesidad de validación que yo conocía demasiado bien. Ethan no buscaba deseo, al menos no únicamente. Buscaba ser aceptado, ser visto, ser comprendido sin juicio. Y yo, contra todo lo que había sido y creído ser, respondí a ese gesto. No retiré la mano. Sentí el calor de su piel joven, la suavidad que contrastaba con la tensión de su cuerpo, y un escalofrío me recorrió la espalda. No era miedo. Era la conciencia brutal de estar cruzando una línea. Dijiste que no estoy roto, susurró, casi sin mirarme. Pero a veces siento que sí. Que algo en mí no está bien. Cerré los ojos por un instante, luchando contra mis propios demonios. ¿Qué me había llevado hasta aquí? ¿Soledad? ¿Hambre de sentirme viva? ¿La ternura que provocan las almas rotas cuando se reflejan en las nuestras? Ethan, respondí con voz temblorosa, todos sentimos eso alguna vez. Yo también. Más veces de las que quisiera admitir. Giré apenas mi cuerpo hacia él. La cercanía se volvió más intensa. Podía oler su piel, ese aroma que mezclaba juventud con inseguridad. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas y algo dentro de mí se deshizo. Le acaricié la mano con suavidad, en un gesto casi maternal, casi prohibido. A veces, lo que creemos feo, solo necesita que alguien lo mire con amor, dije sin pensarlo, y al pronunciarlo, supe que la frase no era solo para él. Era también para mí. Él levantó la mirada. Me miró como si lo que acababa de decir le hubiera abierto una ventana por donde entraba algo de luz. Y en ese cruce de miradas, tan denso, tan peligroso, tan humano, sentí que estaba perdiendo el equilibrio. Quise decirle que esto estaba mal, que era un error, que debíamos detenernos. Pero nada salió. Mis palabras quedaron atrapadas en la garganta mientras mi corazón golpeaba contra mi pecho con una fuerza salvaje. Entonces, con una ternura que me partió el alma, Ethan acercó su rostro. No fue un movimiento brusco, no fue deseo ciego. Fue una súplica silenciosa por conexión. Y aunque mi razón gritaba que me apartara, mi cuerpo no se movió. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Podía sentir su respiración temblorosa, sus ojos buscándome en la penumbra. Y justo cuando pensé que iba a ceder, me levanté. De golpe. El aire me faltaba. Caminé hacia la puerta con el corazón desbocado. No puedo, dije, sin mirarlo. No ahora. Pero mientras cerraba suavemente la puerta tras de mí, supe con una certeza aterradora que esa no sería la última vez que estaría allí. Esa noche no dormí. Me tumbé junto a David, escuchando su respiración tranquila, sintiendo su cuerpo tan cerca y, sin embargo, tan distante. No podía dejar de pensar en Ethan, en su mirada humedecida, en el calor de su mano, en la forma en que me buscó sin palabras. Cerraba los ojos y su imagen volvía una y otra vez, no como un recuerdo prohibido, sino como una pregunta que me carcomía, qué buscaba en mí y por qué me sentía tan dispuesta a dárselo. Al día siguiente, todo pareció normal. Desayuno, rutina, ropa que lavar, platos que fregar. Pero por dentro, yo no era la misma. Caminaba por la casa como una mujer disfrazada de esposa, de madrastra, de ama de casa ejemplar. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar, en ese cuarto donde la frontera entre el cariño y el deseo se había vuelto difusa. Fue él quien rompió el silencio.
Una tarde, mientras ponía la mesa, Ethan entró a la cocina. Su paso era firme, pero su mirada delataba nerviosismo. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Asentí, sin atreverme a sostenerle la mirada. Nos sentamos uno frente al otro, como dos extraños que comparten un secreto demasiado grande para pronunciar. Sé que lo que pasó, lo que casi pasó, fue confuso, comenzó. Yo no dije nada. Lo dejé hablar. Pero no fue solo un impulso. No para mí. No fue un accidente. Mis manos se tensaron sobre la mesa. Mi voz salió más débil de lo que esperaba, tampoco para mí. La confesión quedó colgando entre nosotros como un cristal a punto de romperse. No sé qué está bien ni qué está mal, continuó. Pero contigo, por primera vez no sentí miedo de mí mismo. Sus palabras me atravesaron como cuchillas dulces. Porque lo entendía. Porque yo también me sentía menos invisible, menos olvidada, menos muerta. No debería ser así, susurré. Tú eres joven. Yo, tú eres tú, me interrumpió. Y eso es lo único que me importa. Su franqueza me dejó sin aire. No había en sus ojos lujuria, ni manipulación. Solo una verdad incómoda, la necesidad de ser amado, de ser validado, de sentirse suficiente. Y lo más perturbador era que yo también necesitaba lo mismo. Esa noche, David salió con unos amigos. La casa quedó en silencio. Un silencio espeso, expectante. Caminé por el pasillo con el corazón desbocado, sabiendo que cada paso me acercaba a la posibilidad de no poder volver atrás. Me detuve frente a la puerta de Ethan. No toqué. No llamé. Pero desde dentro, su voz emergió suave, como si ya supiera que yo vendría. Pasa. Coloqué mi mano sobre el pomo. Lo sentí caliente, como si la puerta respirara. Y entonces lo supe, si entraba, nada volvería a ser lo que era. Pero el anhelo, ese anhelo viejo y feroz, empujaba más fuerte que el miedo. Abrí la puerta sin hacer ruido, como si al no perturbar el aire pudiera engañar a mi propia conciencia. Ethan estaba sentado en el borde de la cama, vestido esta vez con una camiseta gris que le caía suelta sobre el cuerpo. Me miró sin sorpresa, sin urgencia, con una calma que no me esperaba y que, sin embargo, me desarmó. Cerré la puerta detrás de mí, y ese clic suave resonó dentro de mí como una sentencia. Caminé lentamente hasta él. Mis pasos eran firmes por fuera, pero por dentro sentía que cada uno me llevaba más profundo a un lugar del que ya no habría salida. No hablamos. No hacía falta. Nos quedamos mirándonos, largo, sin miedo, sin máscaras. Él fue quien rompió el silencio, con una voz apenas audible: no tienes que quedarte si no quieres. Su vulnerabilidad me apretó el pecho. No era una invitación al deseo, sino una rendición. Me senté junto a él. Nuestros hombros se rozaron. Cerré los ojos un instante, respirando hondo, tratando de encontrar en mi interior algo parecido a certeza, pero solo encontré un caos hermoso y devastador. No estoy aquí porque no tenga opción, dije por fin. Estoy aquí porque hace mucho dejé de sentirme viva, y tú me hiciste recordar. Él me miró, y su expresión cambió. Había algo parecido a paz en su rostro, pero también una chispa de miedo, como si temiera tocar algo que pudiera romperse. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Asentí. Me rodeó con sus brazos, despacio, con una delicadeza que dolía. No había apuro, no había intención de ir más allá. Solo un abrazo largo, tibio, necesario. En ese contacto sentí algo que hacía años no sentía: pertenencia. No al papel de esposa, ni al de madre, ni al de cuidadora, sino a mí misma. Nos quedamos así un rato, sin decir nada. La habitación respiraba con nosotros. Cuando al fin nos separamos, nuestros rostros estaban tan cerca que podía contar cada pestaña suya. Me hace sentir completo, susurró. Cerré los ojos, tocada por la sinceridad de sus palabras. Y tú me haces sentir vista, respondí. Nuestros labios se encontraron en un beso lento, lleno de ternura contenida y de un temblor que venía desde lo más profundo del alma. No hubo prisa. Nos dejamos llevar, acariciándonos con las palabras no dichas, con los silencios, con las miradas.
No fuimos más lejos esa noche. Nos tomamos de las manos y compartimos secretos en la oscuridad, confesiones pequeñas que sabían a redención. Pero en el fondo, yo sabía que estábamos cruzando una línea cada vez más delgada. Que el deseo, aunque en calma, ardía lento entre nosotros. Y esa calma era solo un preludio. Porque los secretos, por muy dulces que parezcan en la penumbra, no tardan en buscar la luz. Y la nuestra ya comenzaba a temblar. La mañana siguiente llegó con una claridad dolorosa. La luz entraba por las rendijas de las cortinas como dedos inquisitivos que parecían querer arrancar lo que la noche había envuelto con tanta ternura. Me levanté en silencio, con el corazón aún latiendo con ecos de lo que habíamos compartido. No fue solo el beso, ni el roce de nuestras manos, fue la intimidad emocional, ese lazo invisible que se había tensado entre nosotros hasta volverse irrompible. Preparé café con los movimientos automáticos de cada día, como si al aferrarme a la rutina pudiera convencerme de que todo seguía igual. Pero no lo estaba. David bajó las escaleras, me dio un beso distraído en la mejilla y salió para el trabajo sin sospechar la tormenta que se agitaba bajo el techo que compartíamos. Cada sonido cotidiano, la taza al chocar con el plato, el zumbido del refrigerador, el paso del viento por la ventana, me parecía una contradicción con la realidad emocional que habitaba dentro de mí. Todo seguía su curso, excepto yo. Y en medio de esa aparente normalidad, mi cuerpo decidió por mí. Caminé por la casa como una sonámbula, arrastrada por algo más fuerte que la lógica, más urgente que el juicio. Cuando me di cuenta, estaba frente a la puerta de Ethan otra vez. Dudé unos segundos. Podía darme media vuelta, fingir que solo pasaba por allí, retomar mi rol, ser la mujer correcta. Pero ya no sabía qué significaba correcta. Toqué apenas una vez. La puerta se abrió desde dentro. Ethan estaba recostado, auriculares puestos, ojos cerrados. Me vio entrar y se incorporó lentamente. En su rostro se mezclaban la sorpresa y la esperanza, y en los míos seguramente la culpa y el anhelo. No dijimos nada. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté junto a él, más cerca esta vez. Nuestra piel se reconocía ya, sin sobresalto. Sus dedos rozaron mi mejilla. Yo cerré los ojos. No debería estar aquí, susurré, por tercera vez, como si repetirlo le quitara peso. Pero lo estás, respondió, con esa calma dolorosa que tenía cuando hablaba desde el fondo de su herida. Nos abrazamos. Nos tocamos con una lentitud reverente, casi temerosa, como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros. Y de nuevo, no hubo prisa, no hubo precipitación. Solo caricias largas, miradas profundas, palabras en voz baja que no necesitaban explicación. Nunca me había sentido así, murmuró. Yo tampoco, confesé, dejándome llevar, sintiéndome viva y rota al mismo tiempo. En sus brazos, por un instante fugaz, dejé de ser madre, esposa, mujer en silencio. Fui solo una presencia que sentía, que era sentida. Y aún así, mientras me perdía en esa cercanía, una punzada de realidad me atravesó, esto no podía durar. Lo sabía. La verdad, por más que se esconda bajo las sábanas del deseo, siempre encuentra su camino. Y yo, ya empezaba a temer el precio que tendría que pagar. La lluvia caía como si el cielo estuviera lavando culpas ajenas. David llegó temprano esa tarde, empapado, los ojos cansados, y me encontró saliendo del cuarto de Ethan. No dijo nada. Solo me miró largo, con una tristeza que no necesitaba palabras. Desde entonces, el aire en la casa cambió. Ethan se volvió silencioso y yo dejé de mentirme. Había cruzado límites que jamás imaginé tocar, buscando algo que creía perdido para siempre. La sensación de estar viva. Pero lo que floreció fue una verdad dura y clara como el cristal: hay heridas que no cicatrizan con caricias, y vacíos que no se llenan con cuerpos. Pasaron semanas. Tomé decisiones. Confesé, lloré, asumí el peso de mis actos. No para redimirme ante los demás, sino ante mí misma. Ethan se fue. David también, pero en silencio, llevándose consigo lo que quedaba de nuestra confianza. Hoy, al mirarme al espejo, no veo a una víctima ni a una traidora.
Veo a una mujer que tropezó en su soledad, que cayó, pero eligió levantarse. Porque a veces, la lealtad más difícil es la que debemos tener con nosotros mismos. Y la traición, por amarga que sea, puede ser el primer paso hacia una vida más verdadera.